pues tiene este libro, sino que hay algunos tópicos, temas que son muy controversiales. Pastor Díaz, muy buenos días y gracias por venir aquí a la cabina de Cadena Azul 1550. Nos escuchan también en Nueva York. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios y gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes y verlos trabajando de la manera que lo hacen. A ver, cuéntenos este libro, ¿de qué se trata? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Precisamente trata sobre la sexualidad y ese es el tema controversial, ¿no? Por la importancia y como pecado capital con que se trata la sexualidad y sobre todo cuando es diferente en algunos individuos. Y ¿En qué específicamente? En todos los aspectos, sobre todo en este caso en la homosexualidad, como son abiertamente discriminados, de hecho incluso a través de las voces radiales y de una forma, diríamos, violenta, de una forma brusca, pastores mofándose de su hombría como si hubiese sido una elección de su parte o que si fueran homosexuales renunciarían a esa manera de proyectarse, y ven cómo se van de las iglesias y dicen, desde que supo que era lesbiana nunca más me habló, y le estaba hablando del amor de Cristo. No quiero saber de Cristo, ni de los cristianos, ni de iglesia. Y eso duele tanto, sabiendo cuánto amor el Señor tuvo precisamente por cada uno de nosotros, los pecadores. A ver, tomemos esto y pongámonos en el contexto, la homosexualidad. ¿Qué dice Dios de la homosexualidad en la Biblia? Bueno, hay muchos versículos y precisamente trato el tema y el interés es precisamente analizar cada uno de ellos. Hablar en sentido general o citar uno y sacarlo de contexto, pues no. ¿Cómo se está sacando de contexto? Hay que leer, o sea, sacarlo de contexto, se saca de contexto de muchas maneras. Por ejemplo, por citar uno de ellos, cuando habla acerca de los perros en Apocalipsis que no entrarán al reino de los cielos, dicen que se refiere directamente al homosexual, a la persona que tiene esa inclinación o esa elección, y se les atribuye perros que no entrarán al reino de los cielos. Los que están oyendo eso, después de haber vivido una vida de apariencia, tal vez complaciendo peticiones o complaciendo a la sociedad o no enfrentando sus miedos o sus prejuicios, pues sencillamente tienen que salir huidos porque no califican para entrar al reino de los cielos. Ni se refiere a eso, y pueden analizarlo conmigo en el libro, ni se refiere a eso, ni ningún hombre tiene la potestad para tratar a los demás de esa manera. Yo escuchaba por la radio misma pastores diciendo, cuando Obama se hizo una manifestación al respecto de la condescendencia de aprobar los matrimonios, en principio, y decía que aprobar la homosexualidad era ir en contra de las enseñanzas de Jesús. ¿En qué evangelio leyó que Jesús se pronunció en contra o ni a favor de la homosexualidad? Sí, pero es que hay muchas cosas de las que Jesús no se pronunció. Además, porque la salvación, ¿quiénes entran al reino de los cielos? ¿Qué se necesita para entrar al reino de los cielos? Aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No importa si es homosexual, si es bisexual, si es heterosexual, solamente creer en Jesús. Aceptar a Jesús como su Salvador, y ahí lo especial es que nace de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en su corazón. Y dice en Hebreos que ninguno dirá a su compañero cree, sino que el Espíritu mismo le enseñará todas las cosas. Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el cual os guiará y enseñará todas las cosas. Cuando la persona acepta a Jesucristo como su Salvador, Él se encarga de hacer la reforma, la transformación que sea necesaria en el individuo. Pero hay en la Biblia muchos pasajes, en Deuteronomio, en Levítico, que habla en contra de las prácticas homosexuales. Por ejemplo, en el libro de Romanos, también dice, y le voy a leer lo que dice la Biblia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual bendito o bendijo por los siglos. Es bendito. Pero después dice, cambiaron, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Correcto. Sí habla entonces la Biblia de eso. La Biblia habla de precisamente, Dios los entregó a pasiones. ¿Qué es una pasión? Y ahí lo tienes delante, yo no tengo delante el pasaje, pero puedes ver que la causa no fue la homosexualidad de la ira de Dios. La causa es por no haber tenido en cuenta a Dios, por la soberbia del hombre. Dios los entregó. Como dice en el Salmo también, los humilló. Y esa es la condición. Y hoy por hoy hay mucho más por ciento de personas con esa naturaleza homosexual que en la antigüedad. Porque Dios en los postreros tiempos los entregó a pasiones. Pero lo lindo del caso es que en estos momentos no estamos en la ley, sino en la gracia. Dice que procurando en el mismo Romanos capítulo 10, dice, porque ignorando la justicia de Dios, y aquí está ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, uno de sus enfoques y con el libro es que la gente, independientemente de cuál sea, porque todo el mundo tiene su pecado, somos pecadores por naturaleza. Y son iguales. No hay diferencia entre el que robó o en sus sexualidades es pecador el heterosexual y es pecador el homosexual. Y es pecador el ambicioso. Exacto. Y es pecador el injusto. Ahora, ¿dónde están fallando las iglesias y los pastores según usted y este libro? Según yo y este libro, yo no pretendo establecer el fallo a nadie. Están fallando en el sentido de que se les rechaza, de que no se les deja entrar, que se predica incluso en contra de esa tendencia que no pueden resolver. Jesús, cuando le dijo a Lázaro, ven fuera, él lo sacó, Lázaro no estaba ahí por su voluntad, estaba muerto y Jesús lo resucitó. Y si cuando el Señor quiere hacer una obra en el individuo, la hace. Y cuando le dijo al paralítico, levántate y anda, el paralítico no estaba sentado ahí porque quería, ni se podía levantar si quería. No, y solamente Jesús pudo levantarlo. Y así ocurre con cada una de las personas. No solamente el homosexual, Jesús trata con cada una de nuestras áreas. Las ponemos en sus manos. Pero Él es quien hace la obra. Y eso sería un milagro, no ni siquiera una sanidad. Un milagro porque sería transformar su tendencia, su inclinación, y no es una inclinación voluntaria, es una inclinación natural. Cuando pasa una mujer el heterosexual, mira y la desea. Ahora, ¿qué va a hacer con ello? Si usted cree que esta es una... Si hay muchos pastores, por ejemplo, que distorsionan la realidad de la homosexualidad, ¿por qué usted cree que ellos hacen eso si va en contra de lo que Dios dice? Porque si de esa misma manera. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren establecer su justicia propia, porque les causa rechazo, les causa fobia. Le diríamos si sea fobia o sea el concepto. Tienen ese concepto de que es así y lo quieren aplicar. Entonces eso se aplicaría lo mismo para el adulterio, la poligamia, la monogamia. ¿Se aplicaría igual? O sea, esa condenación o no. Es que el hombre tiene la tendencia a condenar y a juzgar. Pongo el caso de Elizabeth y Zacarías. Decían la estéril y la rechazaban porque habían promesas de Dios de poder parir. La mujer era una bendición poder parir y al no poder hacerlo sencillamente era porque estaba maldecida. Sin embargo, estaban muy lejos. Dice que eran hallados justos delante de Dios. Hasta que Dios se dignó, como dijo la propia Elizabeth, en quitar su vituperio y la bendijo trayendo con consigo a Juan. El propósito de Dios era en Juan y la bendijo a ella. Pero ¿qué iba a hacer ella? Fingir que estaba embarazada y que abortó para contentar a los de su nación. Dejarían de ser llamados justos. Así quieren que hagan. ¿Cuál es peor? ¿Irse de la iglesia por ser rechazada, por ser homosexual, o mantenerse en la iglesia oculto? Humillados u ocultos. ¿Qué es peor y qué es mejor? Es definir yo el concepto de Dios, de lo que le agrada. En permanecer en la iglesia, buscando dirección de Dios, porque yo voy a la iglesia a adorarle y a escuchar lo que tiene para mi vida.
de entre todo lo que escucho, y por eso quedarse sería bueno, pero ¿cómo quedarse un individuo el cual sabe que está siendo rechazado? ¿Cómo escuchar esos mensajes sin desear irse? Y no es lo triste es que se van y se acuden a otros dioses, porque ellos se convencen de que Dios no los acepta así, se convencen de que Cristo, y no pueden cambiar su realidad. Y como no pueden cambiarla, se van despavoridos de la iglesia. Una oyente pregunta, ¿qué feedback o qué respuesta ha recibido usted después del lanzamiento del libro? Bueno, este que tengo aquí marcando, lo que recibí fueron insultos, pero sin terminarlo de leer, porque incluso dice de que no lo leo porque lo que no edifica destruye. Y sin embargo, eso se llama prejuicio. Y el análisis que hace es tan infantil. Pero bueno, también he recibido cosas como esta, por ejemplo, una amistad que me escribí diciendo que hace tiempo no escuchaba algo tan profundo y que había despertado en ella el deseo de sacarle el polvo a la Biblia que tenía en su armario. El deseo de venir a escudriñar la Escritura. Los cristianos de Berea, cuando Pablo fue trayéndole al convencimiento de que Jesús era el Mesías, dice que escudriñaban cada día junto con Pablo y Silas las Escrituras para saber si era cierto. Y yo les invito a escudriñarla conmigo, porque me has sacado un texto, escudriñalo, sí, claro, léelo, claro que para sí. que lo puedas comprobar. La Iglesia Católica, y vamos a concentrarnos en la Iglesia Católica, no tiene sigue manteniéndose firme su política de condena del homosexualismo. Sin embargo, en el último viaje de regreso a México, el Papa dijo que había que abrirse en el sentido de que todos eran hijos de Dios y todo eso. La pregunta mía es la siguiente. Yo soy absolutamente agnóstico, por eso me siento feliz haciendo esta pregunta. La cuestión es extremadamente sencilla. ¿Tendrá la Iglesia Católica? Es obvio que hay una evolución en la Iglesia Católica y van a terminar por revisar eso. Va a haber una encíclica en la cual van a terminar. Pero la pregunta es, ¿usted cree que eso va a tener influencia en las demás religiones, principalmente las evangélicas, que son tan fijas en eso? ¿Usted cree que alguna vez el Vaticano va a poder un poco ayudar a que todos los demás también cambien esa opinión? Porque es una realidad. O sea, Estados Unidos tiene 3 embajadores en Latinoamérica que son homosexuales, tiene uno en Europa, para darle un ejemplo, ¿no? El gobierno francés tiene 3 ministros que son homosexuales, el gobierno portugués ha tenido un ministro de defensa, imagina, defensa, que se supone que son los hombrecitos, ¿verdad?, que toma el gesto y era homosexual. O sea, la historia está llena de eso, y en todos los niveles, en todas las esferas humanas. La Iglesia Católica es el ejemplo del propio individuo cuando rechaza, cuando es capaz de ponerse en el lugar de Dios, porque eso es lo que hay detrás de todo esto. Toman el lugar de Dios para hablar y para acusar a los demás. Sin embargo, ahí podemos ver, van a revisarlo. ¿Cómo no van a revisar si el propio ejemplo de contrariedad, de contradecirse a sí mismo, es a partir de los escándalos homosexuales que han terminado en una pedofilia? Eso mismo pasó con la monogamia. Se ha establecido una monogamia y se ha descubierto en conventos y en monasterios cadáveres de fetos, de niños y de mujeres, porque no han podido controlar lo que por naturaleza Dios nos dio. O sea, es un instinto. Es un instinto. Ahora, y eso en todos los aspectos de la vida. Pastor, hay un pasaje en la Biblia que me parece muy lindo, de una mujer adúltera, que la gente siempre, y lo han también malinterpretado en las películas cuando dicen que era María Magdalena. No era María Magdalena, era la mujer adúltera, que la van a apedrear. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo creo que eso es un pasaje fundamental. Ahora, en el libro, usted no está aprobando el homosexualismo, pero lo que sí quiere aprobar, y esto lo quiero decir es para ver si estamos entendiendo, lo que usted quiere es llevar el mensaje de que todos debemos ser bien recibidos, no debemos ser discriminados por cuestiones como esas, sino ser aceptados en la iglesia, porque el pecado no tiene ni sexo, ni color, ni raza, ni nada. ¿Eso es lo que se quiere llegar? Eso es lo que quiero llegar, y lo pongo en el prólogo, diciendo que los que son llamados a dar las buenas nuevas de salvación, precisamente a hablar del amor de Dios, que no le cierren las puertas a los individuos una vez que se convierten.
tratando de manipularlo. El que esté sin pecado, que tire la piedra primero. Eso es obra del Espíritu Santo en cada individuo cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador. Él se encarga de que la persona deje o quite lo que